Laboratorio Instrumental y Certificación de Normas, clase número 1. Mi nombre es Néstor Mourinho y voy a estar a cargo de los contenidos de esta materia en el canal de YouTube de la Escuela Técnica número 27. Bien, los contenidos de la materia están básicamente divididos en tres contenidos principales. El primero será espectrofotómetro UV visible, el segundo absorción atómica y el tercero HPLC y con suerte GC próximamente. Los contenidos complementarios serán seguridad e higiene y otros instrumentos como ser pHímetro, conductímetro. Obviamente para el correcto trabajo en el laboratorio de esta materia vamos a necesitar ciertos contenidos que obviamente no están enlistados, como por ejemplo el uso de material de vidrio, el uso de una balanza, etc. Bien, ¿qué estamos esperando de los estudiantes al finalizar y aprobar la cursada, ¿no? Que puedan trabajar dentro del laboratorio siguiendo las normas de seguridad e higiene y manteniendo el orden y limpieza en el espacio de trabajo, seguir un procedimiento escrito, poder preparar una solución cuantitativamente en el tiempo asignado, informar de los resultados obtenidos en el análisis luego de procesados y operar ciertos instrumentos. La idea es que al salir de este laboratorio ya estén afianzados los conocimientos en el uso de balanza, pHímetro, conductímetro, espectrofotómetro, equipo de absorción atómica y por último equipos de cromatografía. La idea de esta materia es que obviamente tiene una evaluación teórica, ya que tiene un componente teórico muy importante, el cual va a estar dado en dos bloques. Por un lado, un examen multiple choice, sistema americano como el que tienen en este momento en la pantalla, en el cual cada pregunta puede tener una o más opciones correctas. Y un segundo bloque que se estaría integrando a partir de este año, que sería un bloque a desarrollar, que no constará de más de 5 preguntas. La idea es que no sea un examen largo ni tedioso, sino que para aquel estudiante que haya estudiado y aprovechado las instancias de consulta, sea fácilmente aprobable. Por el otro lado, vamos a tener la instancia de evaluación en el laboratorio. Esta materia es la única en este momento en el colegio que cuenta en la única materia que es con el componente teórico y con el componente práctico. Entonces, para los laboratorios va a haber una triple evaluación que va a constar de un examen escrito en el principio, que muchos conocen como parcialito, una evaluación continua del trabajo dentro del laboratorio, la cual va a ser, me van a ver dentro del laboratorio caminando entre ustedes mientras trabajan, viendo qué están haciendo, cómo lo están haciendo, verificando la limpieza, verificando los tiempos que demoran en preparar soluciones, empezar, entre otros procedimientos. Y obviamente un último componente que será el informe que tiene que estar entregado y tiene que ser correcto. ¿Y por qué o sea, qué me refiero con correcto? Bien, el informe ustedes lo van a recibir ya con un cierto formato, así que no se van a tener que preocupar por eso, pero sí tiene que estar informado como corresponde cada uno de los datos. Por ejemplo, si ustedes pesan en la balanza con 4 cifras decimales y ustedes me informan con 2 cifras decimales, ese resultado de la pesada va a estar mal. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta toda precisión de instrumento. Bueno, y así básicamente todo el informe, ¿no? La idea es, ustedes entran al laboratorio con los 10 puntos y ustedes son quienes tienen que defender ese puntaje. No se van a estar ganando los 10 puntos, sino que ustedes van a ser quienes por errores u omisión van a estar perdiendo lentamente el puntaje. Aquel estudiante que realice todo en orden correcto va a tener un puntaje elevado, y si lo hizo todo a la perfección, bueno, obviamente va a tener un puntaje de 10, mientras que el estudiante que, por ejemplo, viole reglas de seguridad e higiene, bueno, la práctica se finalizará para el mismo y
lamentablemente no se puede retirar. Así que le quedará esperar bueno, que los compañeros terminen y que termine el horario escolar. La planificación para este 2023 consta de los siguientes puntos o grupos, en los cuales, bueno, vamos a tener una primera clase introductoria, dos clases orientadas a, bueno, aprender cómo es la mecánica del laboratorio, preparar una solución cuantitativamente, calibrar un equipo de pH y de conductividad y realizar una titulación potenciométrica. Luego vendrá un grupo que serían los del primer grupo, que será el uso de espectrofotómetros UV visible. Luego vendrá la clase de consulta y el primer examen escrito. Luego vendrá el segundo grupo que es orientado a absorción atómica. Y por último tendremos el trabajo práctico número 3, los trabajos prácticos número 3, que son los de uso de HPLC, es decir, cromatografía. Y por último, en la parte práctica tendremos el examen escrito junto con su clase de consulta. Como pueden ver, no hay asignadas fechas para recuperatorios, ya que no va a haber recuperatorios a lo largo de este año. Los contenidos para esta clase son los siguientes: prevención de incendios y seguridad en el laboratorio. Bien, empecemos con incendios, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta qué es un incendio, qué es el fuego. Bueno, existe una teoría que se la llamó como el tetraedro de fuego, que nos indica qué tiene que haber, qué tiene que existir, qué condiciones son necesarias para que exista el fuego, ¿no? Necesitamos calor, necesitamos oxígeno o en realidad cualquier comburente y necesitamos un combustible. Hasta ahí es básicamente lo que se necesita para iniciar un fuego. Sin embargo, si no existe una reacción en cadena, no va a permanecer el incendio prendido, ¿no? No va a haber una llama constante en el tiempo. Eliminando cualquiera de estos cuatro factores, el incendio se termina. No hay punto de vista intermedio, no hay dudas. Se elimina el comburente, no hay más fuego. Se elimina el calor, no hay más fuego. Se elimina el combustible, no hay más fuego. Se elimina la reacción, no hay más fuego. Y en esto se basa un poco los métodos de extinción, ¿no? Luego, tenemos el siguiente concepto, que son los límites de inflamabilidad. Es decir, tenemos en la escala de arriba la concentración porcentual de volúmenes en el aire, básicamente cuánto oxígeno hay dando vueltas en este lugar, en este recinto cerrado, mientras que abajo tenemos el porcentaje volumétrico de la sustancia inflamable. Es decir, cuando estamos en el 100% de oxígeno hay 0% inflamable, cuando hay 100% inflamable hay 0% oxígeno. Y hay dos límites muy importantes. El primer límite, que es el LIE, por debajo de ese límite, es decir, menos concentración de inflamable que eso, no se produce la combustión porque no hay combustible. Es decir, hay mucho aire y poco combustible. El mejor ejemplo para esto es una estación de servicio. Si ustedes están en una estación de servicio parados cargando combustible, van a sentir un poco de olor a nafta, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué eso no se prende fuego? ¿Por qué no vemos todos los días en las noticias se prendió fuego la estación de servicio tal o cual? Porque la concentración es muy pequeña comparada con la del oxígeno, comparada con la del resto del aire. Entonces no se llega a combustionar. Mientras que si estamos por encima del LSE, tampoco hay combustión ya que no hay oxígeno, hay muy poco oxígeno. Entonces, ¿en qué caso puede ser eso? Bueno, adentro de un tanque de combustible. Adentro de un tanque de combustible piensen que hay combustible líquido y la mayoría son gases o vapores de combustible. Entonces, por eso no se prende fuego un tanque de combustible. Sin embargo, entre estos dos límites está la zona con riesgo de explosión, es decir, es la zona donde la mezcla entre la sustancia inflamable y el comburente es correcta como para que haya una combustión. Es decir, volviendo a la anterior, estamos frente a la presencia del combustible y el oxígeno. Y recordemos que para que empiece
una llama, solo nos estaría faltando el calor. Obviamente después necesitamos reacción en cadena, ¿no? Bien, ¿qué tipo de combustibles, tipo de combustión y agentes extintores hay, ¿no? Tenemos varias clases de fuego que están representadas por estas 5 en la primera columna, que son los fuegos A, B, C, D, K, los cuales corresponden a materiales que producen brasas o materiales sólidos, el A, materiales líquidos, el B. Cuando hay presencia de electricidad, materiales tipo C, tengan en cuenta que no existe el incendio solo tipo C, sino que el C es un modificador de algunos demás. El D son metales combustibles. Acá ustedes podrían estar pensando, pero ¿los metales pueden ser combustibles? Sí. El aluminio en polvo, el magnesio, por ejemplo, el hierro. Si ustedes, acá es donde se estaban preguntando, no, no, pará, ¿cómo que el hierro se prende fuego? Si agarran una esponja tipo virulana, no las de acero, sino las de hierro, las lanas de acero se dice, lana de hierro, son de color opaco. Si eso lo agarran y lo prenden fuego, van a ver que se prende fuego. Y ustedes pueden decir, pero si es metal, sí, se prende fuego. Y esa combustión es, volvamos para atrás, ¿no? Tenemos el oxígeno del aire, tenemos el combustible que sería este hierro, le damos calor y ¿cuál es la reacción en cadena? La reacción en cadena es la oxidación de este hierro. Recordemos, si prendemos fuego en papel, estamos prendiendo fuego carbono. Ese carbono al oxidarse se forma dióxido de carbono. Acá, al ser hierro con el oxígeno se forma óxido de hierro, sea el 2 o sea el 3, no importa. Entonces, al tener un óxido, estamos teniendo una reacción y es una reacción en cadena porque genera más calor que genera que se oxide más y por lo tanto genera más reacciones. Y por último, los elementos que involucran aceites y grasas de origen vegetal o mineral. Acá se podría decir que es como un fuego tipo B porque es un líquido. Sin embargo, es otro el tipo de trabajo con el cual se detiene esta reacción de combustión. Bueno, obviamente tenemos un montón de agentes extintores. La idea no es que se sepan de memoria esto, sino que pueden ver qué componente es bueno para qué tipo de fuego, ¿no? Uno lo que termina viendo, por ejemplo en el colegio, uno encuentra los agentes extintores tipo polvo ABC. Cerca del droguero van a encontrar que está un matafuego muy grande con ruedas que es para tipo D, que sería el polvo D. Obviamente en los casos amarillos no es el uso específico, pero lo pueden usar igual. Y obviamente tenemos en el caso de los matafuegos tipo K, tendrían que usar sí o sí el de la última columna. ¿Cuál es el inconveniente con los matafuegos tipo K? Que bueno, o sea, no es su inconveniente en realidad, sino que cuál es la particularidad. Bueno, solamente está presente en cocinas o en instalaciones donde hay motores, por ejemplo, pero generalmente se usa para cocinas. Estos matafuegos son visiblemente distintos porque suelen ser plateados. Bien, hay 4 tipos de clasificaciones en este caso, que es básicamente en base a la velocidad con la cual existe la combustión. Tenemos una combustión lenta como la de un cigarrillo, una combustión normal como la de un encendedor, perdón, como la de un eh, se me fue la palabra, fósforo. Después tenemos la deflagración, que ya es una combustión bastante rápida, que se da, por ejemplo, en las torres petroleras cuando hay un spray de combustible. Y obviamente tenemos la combustión más rápida, que sería una detonación, que puede ser, por ejemplo, pólvora. Hay dos efectos importantes a saber en los incendios, que uno se llama flash over, que es básicamente cuando
la habitación o el lugar alcanza una temperatura que es tan elevada que la combustión es espontánea. Es decir, sin una chispa, no importa, simplemente porque está dentro de una habitación muy caliente, el papel se va a prender fuego. Y el otro efecto que es el más peligroso y que es el que tienen que tener en cuenta es el que justamente está acá graficado en esta imagen, que se llama backdraft, que básicamente implica que en una habitación ya no queda más oxígeno, es decir, se agotó, se combustionó todo lo que se podía combustionar y se apaga el fuego. Pero es un... se apaga mentiroso, no es real que se detuvo el incendio. Mientras no haya oxígeno, va a mantenerse apagado y va a ir bajando lentamente la temperatura. Pero ¿qué pasa si abrimos la puerta? Si abrimos la puerta y adentro, como hubo un incendio, está muy caliente. Y nosotros recordemos, el flashover implicaba que a una cierta temperatura combustiona, nos guste o no. Entonces, si abrimos la puerta, se oxigena esa habitación. Y si se oxigena y está lleno de gases combustibles, genera una explosión, genera esta llamarada que es lo peor que uno podría tener en un incendio. Imagínense que están frente a un incendio, son bomberos, abren una puerta y les explota en la cara la habitación entera. La verdad es que no es algo deseable, así que es muy importante conocer de qué trata este fenómeno, ¿no? Por último, yo les voy a dejar acá el link escrito, obviamente también se los voy a poner acá accesible en el video. Hay un video de The Office, que es una serie norteamericana que pueden ver en algunas de las plataformas de streaming, en la cual unos personajes explicó cómo actuar frente a un incendio, pero el resto no le dio demasiada bolilla. Entonces decide enseñarles cómo actuar frente a un incendio de forma práctica. Obviamente es nada, como se pueden imaginar, una serie de tipo comedia. Todo que tenga que salir mal salió mal, así que los invito a verlo. Bien, pasamos al segundo bloque de este video y ya con eso vamos a terminar. Seguridad en el laboratorio. Tenemos elementos de protección personal que hay de dos tipos. Tenemos el que es obligatorio para un laboratorio estándar, que ya lo sabemos de memoria. Gafas de seguridad, pelo recogido, guantes, bata, que sería nuestro guardapolvo, pantalones largos y calzado cerrado. Con estos elementos de protección personal uno puede acceder a cualquier laboratorio común y corriente. Sin embargo, hay ciertos laboratorios que tienen algún peligro específico. Entonces, bueno, uno quizás termina teniendo otros tipos de elementos de protección. Por ejemplo, casco, puede ser el protector de cara, guantes de alta resistencia química o guantes de alta o baja temperatura, delantal, resistente a productos químicos y por último calzado de seguridad. Nosotros en el colegio exigimos lo que son los elementos de protección personal que se encuentran a la izquierda, salvo el uso de guantes. El uso de guantes nosotros no lo tenemos implementado por una cuestión económica más que por otra cosa. Luego tenemos lo que es el NPFA 704. ¿Qué será esto, no? El NPFA es básicamente Agencia Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Y el 704 es el código que reglamenta el uso de este diamante de fuego, como se lo conoce acá. El diamante de fuego tiene 4 bloques, tiene un bloque asignado al riesgo de salud, otro a inflamabilidad, otro a reactividad y otro son riesgos específicos. Los primeros 3 van de escala entre 0 y 4, siendo 0 el menor de los riesgos y el 4 el mayor de los riesgos. Riesgo de salud, bueno, tenemos entre sin riesgo y mortal. Podemos poner de ejemplo el agua destilada y el cianuro, por ejemplo. La inflamabilidad entre no inflamable y que se inflama a partir de los 25 grados, perdón, por debajo de los 25 grados,
En ese caso, bueno, podemos poner de ejemplo el agua destilada nuevamente y como sustancia hiperinflamable tenemos el éter de petróleo, por ejemplo. La reactividad, bueno, acá es una discusión. No se refiere a que sea reactivo. Y voy a ponerlo así tajante porque es un error hiper común. La reactividad se refiere a qué tan estable es o no una sustancia. Entonces, sustancia más estable que el agua, dudo que haya. Sustancia que puede explotar súbitamente, bueno, la nitroglicerina. Podemos poner la pólvora, el TNT, cualquier explosivo va a tener un alto índice de reactividad. ¿Cuál es el mejor explosivo? El que tiene el número más bajo acá. Por ejemplo, el C4, que es un explosivo hiper conocido por todos en el mundo, es hiperestable. Lo pueden golpear con un martillo y no va a explotar. Necesita algo que lo saque de esa estabilidad para que explote. Por último, tenemos riesgos específicos, que sea un oxidante muy fuerte, un corrosivo, un radioactivo, que no se pueda usar agua, por ejemplo, todos saben, metales alcalinos, y riesgo biológico. Esta placa de 4 sectores suele estar en el transporte de sustancias. Si transportamos sustancias, bueno, va a estar esta placa. Luego tenemos los pictogramas. Pictogramas son imágenes que sean fácilmente distinguibles, que nos indican ciertos riesgos para la salud. Tenemos, bueno, explosivos, sustancias inflamables, comburentes, gases comprimidos, corrosivo para metales, toxicidad aguda, corrosión cutánea o lesión ocular grave, irritación cutánea y otros, el SMR y STOT, que son básicamente los carcinógenos, es decir, que generan cáncer. Y por último, peligroso para medio ambiente acuático. Estas imágenes van a estar en todos los rótulos que correspondan a una sustancia química. Y uno en base a estas imágenes, simplemente con verlo, uno sabe cómo se tiene que cuidar frente a ellos. Había unos pictogramas antiguos, que son los que están abajo en color naranja, que bueno, cuando se implementaron los nuevos pictogramas, mutaron a los que están señalados arriba, ¿no? Acá tenemos un pictograma de hidróxido de sodio granulado de la marca Nedra. Por ejemplo, tenemos el pictograma de corrosivo para metales o cutáneo. Perdón, dije pictograma inicialmente y no, esto es una etiqueta de reactivo. En esta etiqueta de reactivo tenemos en el número 3 justamente el pictograma, ¿no? Y eso es todo por hoy. Vamos a dejarlo acá. Les mando un abrazo.